Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Buenos días amigos televidentes, los saludamos en una nueva emisión de Despertar Educativo, en esta ocasión con un programa especial, algo que hemos denominado un consultorio jurídico, con parte de la Comisión Jurídica de Adidas, que hace parte del Departamento de Asuntos Laborales y Reclamos a cargo del directivo Carlos Quirós. Jaime, buenos días. Laura, muy buenos días y buenos días amigos televidentes. Estamos en el auditorio Luis Felipe Vélez de Adidas y los acompaña los siguientes abogados del equipo jurídico de Adidas. María Elena Rúa Sea, ella es abogada y profesora del Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo. Fulton Lloreda, también abogado y docente de la institución educativa Finca La Mesa. Y Sócrates Pérez Mosquera, también abogado y desde el 1 de agosto integrante de la UTL, Unidad de Trabajo Legislativo de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Doctora María Elena, buenos días. Muy buenos días, Jaime, y muy buenos días para todos los periodistas. Buenos días también para toda la teleaudiencia. Abogados, vamos a comenzar hablando con un tema que últimamente ha sido muy reiterativo, incluso en las consultas también de ustedes, y es el tema del presunto acoso sexual donde se han visto involucrados los maestros. Doctora María Elena, comenzamos con usted. Sí, desafortunadamente ese tema ha sido muy recurrente en los últimos, digamos, en los últimos meses. Y bastante nos ha preocupado y hemos llegado a varias conclusiones. Una de esas conclusiones es que es un estigma, lo vemos como una estigmatización, incluso del gobierno saliente, porque no puede uno entender cómo de un momento a otro resultó una buena parte de los docentes de las instituciones educativas como presuntos acosadores sexuales, a los que hoy se están viendo abocados y los están denunciando a través de los estudiantes, los padres de familia y obviamente sus superiores jerárquicos que tienen pues la obligación de pasar este informe. Doctor Fulton, su mirada de este fenómeno que, repito, se ha sido muy generalizado en Medellín y Antioquia, del presunto acoso sexual de los docentes. Jaime, Laura, muy buenos días. Maestros y maestras de Antioquia, buenos días para ustedes. Sí, es un fenómeno que en los últimos meses se ha estado incrementando. Ese presunto acoso en los que se ven involucrados los maestros y en los cuales nuestra asociación sindical ha estado al frente y asesorando a los maestros. Sócrates, buenos días. María Elena mencionaba que eso también viene del gobierno saliente. ¿Por qué? Laura y compañeros periodistas, un abrazo, saludo especial a los maestros y maestras del departamento de Antioquia. Precisamente es una política que el gobierno saliente utilizó con aras de desmeritar a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y con la convivencia de muchos padres de familias, inclusive docentes y directivos docentes, que bien han tomado esa política de destruir a la labor docente al interior de las instituciones, poder tipificar inclusive conductas punibles como acoso sexual que se presentan en circunstancias que realmente en algunas no son. Y que ahorita en este conversatorio es válido poder dar unos tópicos para que los maestros no puedan incurrir en ese tipo de situaciones. Usted, doctor Sócrates, ha sido muy didáctico, usted muestra el celular. ¿Qué hizo el celular? Lo dejó pues porque. Y dice, el celular, ¿cuál es una normatividad en torno al celular que usted debe advertirle al maestro, a la comunidad educativa? Bueno, una de las circunstancias es, compañeros, que este teléfono celular es algo personal. No debería un directivo docente, no debería un compañero de trabajo, un docente de aula, entregar su número telefónico al servicio de la comunidad educativa, porque a partir de allí es que se inicia esta andamiada de dibujar la labor docente y es muy fácil caer. Precisamente te pueden escribir un mensaje a tu teléfono celular o llamadas y
tú sabes, o los amables televidentes les vamos a informar, que la conducta de acoso sexual no solamente se tipifica con palabras que se digan del niño, niña, adolescente, sino también con tocamiento. Es una situación muy compleja, pero muy compleja, y que creemos que vamos a dar unos elementos para que no vamos a incurrir en ellos. Doctora María Elena, hablemos de algunos casos, de algunos ejemplos que los maestros puedan identificar y puedan evitar hacer en las instituciones. Sí, Laura, bueno, ante todo saber que el acoso sexual se traslada, pues la queja se lleva a la Secretaría de Educación, y si allí se evidencia que hay pruebas suficientes, entonces le deben dar traslado o le tienen que dar traslado a la Fiscalía, porque se convierte en un asunto penal. Pero aquí estamos contemplando en muchísimas ocasiones, la mayoría de las quejas de presunto acoso sexual son cosas tan supremamente cotidianas que a uno sí le queda difícil como asesor jurídico pensar que de verdad ahí se está configurando un presunto acoso sexual. Dentro de los muchísimos casos que llegan acá, hay varios que llaman la atención, por eso que dije, porque son muy cotidianos. Por ejemplo, están en reunión, están en el grupo, y uno de los estudiantes le pregunta al profesor: profe, ¿a usted le parece que aquí en este grupo hay niñas lindas? Y el profesor le contesta: sí, claro, aquí hay muchas niñas lindas. Mire, por ejemplo, Susana, ese cabello tan lindo que tiene, cabello color de ángel. Entonces, él alude a eso porque ha trabajado lo que son las figuras literarias, y entonces aprovecha la pregunta para decirles que esa es una figura literaria, y todo queda normal. A los 2 días llega la queja al rector de que el docente está acosando a Susana sexualmente porque le está diciendo que tiene un cabello muy lindo. Y hay otros casos, por ejemplo, el docente que le dice a la estudiante: ya me hiciste el trabajo de recuperación, y ella le dice: ay, profe, yo no pude, venga, vamos a la sala y allá hablamos. Va a la sala de profesores, allí no están solos, están los otros compañeros, y el profesor le dice la niña le dice: profe, no pude porque mi hermana tenía que usar el computador. En medio de toda la justificación, el docente le dice: y su hermana es tan linda como usted. Ahí se configuró, según la estudiante, un presunto acoso sexual. Entonces, ¿qué le dice? Casi todos son de este tipo. Entonces, ¿qué le decimos a los docentes? Mucho cuidado, muchísimo cuidado con lo que se le va a decir a los estudiantes. Las frases de cariño ya no deben estar, y tampoco la forma de tocarle una mano o el cabello, absolutamente nada. Fulton, ¿qué agregado? Porque es que, mire que ya ni hacerle así a la muchachita o acariciarle el cachete se vuelve acoso sexual, se puede convertir en eso. Y acuerde que todos los muchachos tienen celular, le toman a uno una foto y terminan denunciados. Claro, Jaime, partiendo pues del concepto de que todo acoso sexual es tocar, ¿sí?, acariciar, insinuar, incluso mostrar a través del celular sus partes íntimas, ¿sí?, se configura como acoso. Y tocando lo que dijo el doctor Sócrates sobre la política del gobierno que salió el pasado 7 de agosto, que emitieron la directiva ministerial número 01. Esta directiva está amparada en un gran marco jurídico, ¿sí?, en el cual desde la parte constitucional tenemos el artículo número 44, que es el de los derechos de los niños, el artículo número 45, que es el de derechos de los adolescentes, y el quehacer de los maestros es con niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa directiva ataca a los docentes del país. Sócrates. Bueno, siguiendo la misma línea del doctor Fulton, yo quiero precisarle lo siguiente. Si bien es cierto los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen frente a los demás, lo que busca el Ministerio de Educación con esta expedición de la Directiva 01 es tener 2 condiciones. Cuando presuntamente se está dando un acoso sexual, entonces administrativamente se procede de la siguiente manera: alejar de inmediato al docente del contacto directo con la víctima, y puede trabajar desde casa
O lo segundo es trasladar al maestro a otra institución. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace para precisamente evitar que la víctima siga siendo revictimizada. Y segundo, si realmente no ocurre la circunstancia, evitar posiblemente ataques hacia el maestro en su integridad, pero aquí hay una circunstancia más allá. Si bien es cierto, no es algo que esté verdaderamente tipificado en la Constitución y en la ley, como medida cautelar, si la entidad territorial certificada en educación puede proceder con esta medida. Estos actos que emiten la institucionalidad no es un acto definitivo. Por lo pronto, entonces, no podríamos presentar recursos algunos, de acuerdo a lo que dice la 1437, porque no es un acto definitivo, sino hasta que se llegue a investigar la veracidad del mismo. Ahora bien, ¿dónde va administrativamente esta situación? Iría al Comité de Convivencia Laboral para poder dilucidar la circunstancia en el ámbito administrativo. Ya en el ámbito penal, la doctora María Elena lo tocó, que tendríamos que esperar, de acuerdo a los elementos materiales probatorios que puedan presentar las personas que presenten la denuncia, si amerita circunstancias penales en este caso. Pero bueno, yo en cuanto a eso estoy de acuerdo parcialmente. Es cierto que la Secretaría de Educación presume uno que actúan de buena fe. Pero mire que hay unas, digamos, unas quejas de una presunta tipificación de acoso laboral tan supremamente simples que se han dado, que los docentes han continuado en el grupo donde está la presunta víctima y la cosa ha ido totalmente normal, porque la estudiante no se pronuncia, no manifiesta, digamos, ni pereza, ni aburrimiento, ni malestar alguno. Cuando la Secretaría de Educación o los rectores, porque varios lo han hecho, retiran al docente del grupo donde está la presunta víctima, eso pone al docente en dos situaciones. Una, el malestar de estar siendo acosado, por estar recibiendo una queja de una padre de familia de una niña. Y la otra es la estigmatización que sufre al tener que retirarse de un grupo para irse a otro grupo o para ser retirado de la institución. Entonces, creo que primero debe hacerse la investigación y una vez que esté la investigación, el resultado que arroje, entonces tomar las medidas necesarias. Una rectora de una institución educativa sucedió con el docente, él dicta su área en 9º grado y la rectora lo saca de ahí, pues lo retira de ese grupo y lo manda para el nivel de primaria. Ahí, aunque la rectora presuntamente está actuando de buena fe, primero, no tiene ella esa potestad y segundo, es una extralimitación de funciones, a mi modo de ver, que lo que deja es un docente mucho más maltratado. Bueno, al respecto de lo que dice la doctora María Elena, yo quisiera decir lo siguiente, y es, si bien es cierto, se busca es proteger, entendamos el sentido del artículo 44, proteger el derecho de ese niño, niña, adolescente. No estamos diciendo que la conducta es real, que ya está aprobada, ¿cierto? Si en caso se llega a aprobar la conducta del agresor, allí habría una omisión por parte de las autoridades administrativas para las autoridades, para la Administración de Justicia, por cuanto se presentó una queja y no se hizo absolutamente nada al respecto. Con esa acción no se está diciendo que el docente es culpable, se está desmirando un mecanismo de protección para ese niño, niña, adolescente, en caso de que si es la verdad, y también para el docente. Usted hablaba de la estigmatización, doctora. Precisamente el docente se va a sentir estigmatizado con una circunstancia que no es real y que eso también puede afectar el tema de salud del docente. Lo que habla de la rectora inicialmente sería una medida que se toma institucional, que a mi juicio tampoco tendría esa competencia, porque ya cuando se hablan de delito, ya tiene que pasar a unas autoridades competentes que tienen que tener vaya la redundancia, esa competencia para poder actuar al respecto. Doctora María Elena, usted es madre de familia y como nosotros muchas veces lo mencionamos, también madre en la institución. Y los niños por naturalidad son afectuosos, abrazan a sus maestros, que son las personas cercanas que tienen en las instituciones. En esos casos, entonces, ¿un maestro qué debe hacer? Sí, la verdad es que ese es un tema, Laura, que ha despertado muchísima inquietud en los últimos tiempos, que tiene toda la concatenación con lo del acoso sexual. Los maestros no hemos sido únicamente maestros, porque los maestros siempre nos convertimos
también en psicólogos, también en los mejores amigos, también como en ese reemplazo de los padres que hoy por motivos de trabajo están alejados de los hijos y los hijos pasan solos y ellos le tienen confianza a algunos profesores y muchas veces dicen, profe, yo tengo que hablar con usted, pero a solas, bueno, en privado. Entonces, que no nos escuche nadie, hay que cerrar la puerta del aula de clase y eso no lo podemos hacer porque después puede haber algún comentario de que es muy raro que la profesora X o el profesor Y esté encerrado con los estudiantes y no van a entender. Los estudiantes tienen esa necesidad de afecto que quizás no tienen en la casa o que quizás lo quieren es del colegio, de sus profesores que son bastante cercanos. Y ellos casi siempre quieren darnos un abrazo, por un agradecimiento, porque les dijimos una palabra bonita o porque sienten esa necesidad. Ahora, cuando un estudiante nos abraza, yo por ejemplo no sé qué hacer con mis manos, no sé si abrazarlo, no sé si acariciarle el cabello, no sé si darle una caricia en la mejilla, porque pueden tomarme una foto para ir a decir que entonces yo estoy acosando a los estudiantes. Doctor Fulton, ¿usted qué experiencia ha tenido allá en su colegio Finca La Mesa aquí en Medellín? Sí, claro, como dice la doctora María Elena, nosotros los maestros, por historia, somos ese consejero, ese segundo padre de nuestros estudiantes. Lo he vivido en carne propia, los niños me tienen mucho afecto. Siempre al llegar, yo a los salones de clase, corren, hola Fulton, a abrazarme algunos niños, algunas niñas, ¿sí? Y prácticamente es estar ahí maniatado, no poder estirar la mano, corresponderles el saludo, ¿sí? Pero también pienso en qué afectación puede tener eso psicológicamente al niño sentirse rechazado por su maestro, por aquel que le tiene confianza. Es muy crítica la situación, doctor Sócrates. Sí, bastante compleja, diría yo, poder manejar estas situaciones al interior de las instituciones. Como bien sabemos, la mayoría de las familias, no podemos hablar de núcleo familiar, son núcleos disfuncionales. Niños que están creciendo con el abuelo, con la abuela, con la mamá, sin presencia del papá, carecen de esa afectividad, de ese afecto. A veces van al colegio porque el compañero le da un abrazo, porque el docente le da un abrazo, porque le dicen te quiero, esas expresiones que lo hacen sentir bien. Entonces yo diría que aquí hay que dar un debate más institucional, hablar con la comunidad educativa, hacer lecturas de contexto, qué tenemos al interior de las instituciones, porque finalmente quienes denuncian pues, son algunos miembros de la comunidad educativa. Y si tenemos las cosas claras, entonces creería yo que habría una posibilidad de mitigar tal circunstancia al interior de ellos. Pero mientras tanto, perdón, doctor Sócrates, sí decirle a los docentes que tengan muchísimo cuidado, que se abstengan totalmente de las expresiones de cariño. Yo sé que hay muchísimos docentes que le tienen bastante cariño a los estudiantes, a algunos en especial no porque tengan otra intención diferente, a que hay alumnos que tienen un nivel de acercamiento mucho mayor que otros. Entonces que eviten las expresiones de cariño como mi vida, mi cielo, mi corazón, entonces simplemente referirse a ellos en otros términos, evitar los abrazos, los picos y las caricias. Desafortunadamente hoy el contexto nos está remitiendo a eso. Pero hay una cosa, doctora María Elena y amables oyentes, y es la siguiente. Hay que tener mucho más cuidado con las adolescentes. ¿Y saben por qué? Porque en ocasiones la niña, vamos a llevarlo a ese extremo, no va ganando con el docente la materia, porque no presenta las actividades o porque tuvo una diferencia X o Y. A veces van a la casa y le dicen que es que el profesor la está pretendiendo. Y el padre de familia, pues lógicamente le cree y allí inicia también otra circunstancia de problema y es decir que es que el profesor la pretende y como la niña no accedió, entonces también hay una cosa sexual. Y lo pueden documentar muy fácilmente porque se ponen de acuerdo. Entonces el maestro está en una desventaja totalmente enorme al interior de las instituciones. Vamos a ir cerrando este tema. Doctor Fulton, además del presunto acoso, también hay un tema reiterativo y es el maltrato físico. Sí, claro, el maltrato se da no solamente por parte del docente, también por parte entre los estudiantes, ¿sí? Y es ahí donde los docentes, que somos los responsables en el aula, debemos actuar frente a esas acciones, ¿sí? Realizar el respectivo seguimiento a eso. Pero para cerrar con el tema sobre el abuso sexual, quiero referirme, yo les había dicho de que la Directiva Ministerial 01 está amparada en un marco jurídico muy amplio. Uno de ellos es la ley 1918 del 2018, ¿sí?
el doctor Sócrates decía de que en primera instancia se aparta al docente del grupo, en especial pues el grupo donde está el niño, la niña o el adolescente. ¿Sí? Pero en caso de que el maestro sea condenado, ¿sí?, por este hecho, incurrirá en unas inhabilidades. Estas inhabilidades es para ejercer un cargo donde se vea relacionado con niños, niñas y adolescentes. Y un maestro que estudió una licenciatura, ¿sí?, se va a desempeñar es como docente, por lo cual prácticamente estaría una muerte laboral para el maestro. Pero yo quiero aprovechar ahí para cerrar el caso, como el tema, como ustedes dicen, es que la misma cotidianidad que está dando una presunción de queja por acoso sexual, de la misma manera la da para el maltrato. Entonces, cuando un docente toca a un estudiante para hacerle saber que deje la bulla, que deje la bulla, porque el docente está explicando su tema y el alumno está disperso o está hablando, entonces el docente la toca o toca a ese estudiante simplemente para una palmadita en el hombro o en el brazo, también se presta para decir que la está maltratando. O sea que por todos los lados, en lo cotidiano se volvió en una tipificación o de acoso laboral o de maltrato. Nos quedan 6 minutos, por favor, vamos a tocar un segundo tema de una manera muy rápida, desafortunadamente, pero vamos a hacer más conversatorios en lo que resta del año. Funciones de los docentes, ¿con quién empiezo? Funciones. Bueno, nos quedan 6 minutos. Las funciones de los docentes, yo quiero partir, vaya la redundancia, del artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, quien determina que no habrá funcionario público sin funciones determinadas en la Constitución, en la ley o en un manual de funciones. A partir de allí entonces encontramos las funciones de los rectores, que está en la ley orgánica, la ley estatutaria 715, su artículo 10 y su siguiente. Encontramos las funciones de los maestros, hablamos de los maestros 1278, que está en el artículo 4, pero hay una resolución que es la 3842 del 22 de 2022, perdón, que determina funciones también específicas que tienen los maestros coordinadores, porque de los coordinadores no había una normatividad que le rigiera. ¿Y esto quién lo hace? Esto lo hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien tiene la competencia de regular los empleos del Estado. En ese orden de ideas entonces encontramos que las funciones de los maestros también tienen que ver con las especificaciones de las 3 gestiones, de las gestiones comunitarias, deben participar en las construcciones de los PIs y demás. Aparte de que nuestra función es pedagógica, y en la resolución de conflicto solamente necesitamos tener mediación, mediar, hablar, dialogar. Las partes implicadas llegan a dialogar y son los que proponen circunstancias de cómo organizar las diferencias que haya. En sintonía con lo que dice el presidente Petro, dialogando, generando condiciones de confianza. Funciones, ¿quién quiere agregar? Agregar que las funciones de los docentes no son únicamente las que realiza dentro del aula de clase, no son únicamente las pedagógicas, y tampoco son únicamente las que dice la resolución 3842. Pues estas funciones ha de saber el maestro que están articuladas con otras leyes, o sea, las funciones de los docentes no es únicamente lo que dicen los decretos 2277 del 79, 1278 2002 y la última resolución que salió, la que hizo alusión el doctor Sócrates, sino que están concatenadas con otras leyes, por ejemplo la 1620, la ley 1098, y ahí está bien especificado que los docentes tienen ante todo un deber de cuidado y protección de los estudiantes. Y bajo esos parámetros es que los docentes nos tenemos que mover, no olvidar. Entonces, para eso, mantener siempre ese principio de no omisión, y esa omisión se da cuando el docente, dándose cuenta de un hecho, lo ignora y no toma cartas en el asunto. Doctor Fulton, ¿en qué casos se puede presentar esa omisión que menciona María Elena? Bueno, estamos en un Estado social de derecho y como Estado social de derecho, uno de los fines del Estado es servir a la comunidad y lo hace a través de funcionarios. Los docentes somos funcionarios públicos y por eso
se promulga este manual de funciones. En este manual de funciones están explícitas unas funciones generales y unas funciones específicas de docente de aula de determinada área. Cuando usted omite alguna de las funciones que le estipula su manual, e incluso el que le asigne su rector, su superior jerárquico, está omitiendo, está incurriendo en el artículo número 4 y puede ser sancionado por omisión. Entonces, finalizando este año, estamos prácticamente en la terminación del año escolar, y este manual trae una de las funciones que es servir de apoyo o colaborar con el proceso de matrícula. Y es muy común escuchar uno de los maestros que no, eso a mí no me compete, eso no lo hago yo, eso lo hace la secretaria. Este manual trae consigo esa función. Bueno, yo quisiera aportarle algo más al tema de las funciones. Y precisamente el gobierno nacional, el Estado colombiano, a través de las normatividades existentes, yo quiero irme al artículo 6 de la Constitución Política, al artículo 90 de la Constitución Política, para que miremos cómo es ese engranaje que se realiza. El artículo 6 de la Constitución Política dice que los funcionarios públicos responderán por infringir la Constitución y la ley, pero además por omisión o extralimitación de sus funciones. Es por ello que le determina cuáles son sus funciones. ¿Y por qué le determina eso? Porque el Estado colombiano puede responder por la omisión o extralimitación de su funcionario, puede responder civilmente. O sea, que puede llegar a demandar al Estado por una omisión o extralimitación que haya tenido cualquiera de sus funcionarios. ¿Qué es lo que busca el Estado en ello? Ya determinadas las funciones, si llegan a condenar al Estado, el Estado podrá repetir frente al funcionario que omitió o se extramilitó en sus funciones por ley 678. O sea, que terminaría pagando acciones penales, civiles y administrativas, disciplinarias, la persona que haya incurrido en ello. Doctor, es una pregunta para el doctor Sócrates o la doctora María Elena. Nos queda minuto y medio. Las funciones que dice, las que le asigne el rector, ¿cómo deben de ser estas funciones? ¿Se deben de asignar mediante una resolución o de manera verbal? No, yo no creo. Vea, para empezar, esa es una función demasiado amplia. Las demás que le asignen, incluso se puede prestar a libres interpretaciones y que a los rectores, que entre otras cosas son los superiores jerárquicos de los docentes, no son los jefes, son los superiores jerárquicos, entonces pueda orientarles acciones que no son propias del ejercicio de sus funciones. No. Entonces, en cuanto a eso, tienen que tener muchísimo cuidado y no extralimitarse. Nos queda un minuto, Sócrates. Bueno, frente a la pregunta, doctor Fulton, es que toda expresión, toda voluntad de la administración se debe realizar mediante un acto administrativo. Mínimamente tiene que existir una resolución rectoral que le determine taxativamente cuáles son esas funciones que sean inherentes al cargo del docente y no extramilitarse en algunas funciones que ya está determinada en la ley. Se nos está acabando el tiempo. Este es el primer conversatorio con el equipo jurídico de ADIDA. Vamos a realizar 2 más en lo que queda del año. Laura. Aprovechamos también para invitar a los maestros a que se acerquen y hagan sus consultas a esta comisión jurídica, haciendo la salvedad de que son consultas exclusivamente con respecto al campo laboral. Así finalizamos nuestro programa. Les recordamos que tenemos una cita el próximo domingo a las 7 de la mañana aquí en Teleantioquia. Un feliz día. Asociación de Institutores de Antioquia. ADIDA es el sindicato que agremia aproximadamente al 80% de los docentes y directivos docentes que laboran en el departamento de Antioquia. Vela por una educación pública de calidad, financiada por el Estado y por el cumplimiento de los derechos constitucionales de sus afiliados. Miles de maestros en Antioquia convierten a esta organización en uno de los sindicatos más grandes del país y que ha logrado en sus más de 6 décadas de lucha reivindicaciones tan importantes como la estabilidad laboral de los maestros, la reversión de colegios por cobertura al sector oficial, conquistas económicas como la bonificación por zonas de difícil acceso, la aplicación del debido proceso a educadores con dificultades, la interlocución ante los entes gubernamentales, la creación del Fondo de Prestaciones Sociales para el Magisterio.
Si usted, maestro, se afilia a DIDA, podrá disfrutar de todos los beneficios que ofrece la organización sindical, como la Biblioteca Concertada Adida con FENALCO, un espacio especializado en investigación y pedagogía. Asesoría jurídica permanente. Un grupo de abogados especializados están siempre dispuestos a asesorar y vigilar los intereses de sus afiliados. El Centro de Estudios e Investigación Docente, CEID, capacita permanentemente a los docentes afiliados en nuevas competencias para su mejor desempeño profesional. El Centro Recreativo La Juliana, un espacio de descanso para compartir en familia en el municipio de San Jerónimo. Somos el único sindicato en Colombia en tener un club deportivo oficial y una amplia programación de actividades deportivas y culturales para los afiliados y sus familias. Adida ofrece a los docentes que hacen parte de la organización formación político-sindical e ideológica gracias a su escuela sindical ESA. La organización ofrece un auxilio económico por la muerte de padres, cónyuge o hijos del educador por un salario mínimo mensual legal vigente y de 22 a las familias por la muerte del docente afiliado al Fondo Solidario. Contamos con uno de los mejores teatros de la ciudad al servicio de los maestros. Además, usted como afiliado ayudará a fortalecer los medios de comunicación institucionales como radio, televisión, las redes sociales y las revistas digitales que encontrará en la página web oficial. Medios de comunicación alternativos que por muchos años han visibilizado la profesión docente desde lo social, lo político y lo pedagógico. Muchas son las razones para que usted, compañero maestro, se sume a esta organización que reivindica la profesión docente con dignidad y respeto y que forja desde la lucha la defensa de la educación pública. Afíliate a DIDA, Asociación de Institutores de Antioquia.